Gracias, Estefanía. Gracias a todos. Me presento, mi nombre es Juan Diego Beltrán. Es un gusto estar aquí por muchísimas razones. Entre ellas es, pues, principalmente regresar a uno de estos espacios siendo Exatec y también habiendo formado parte de Salri hace algunos años ya. Entonces, les agradezco de todo corazón por la invitación. Y también me parece particularmente emocionante que en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de crisis climática, se esté alzando la voz específicamente a retomar o a recuperar y a poner la atención sobre todo en estas epistemologías no occidentales que trascienden el pensamiento hegemónico, dicotómico y en muchos sentidos lineal que nos ha llevado a esta crisis ambiental. Entonces me parece sumamente relevante y me parece muy bonito que podamos nuevamente recuperar el foco sobre esas voces que, como bien decían, han sido las que históricamente han defendido el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues también actualmente pues quería como dar unas pequeñas palabras de una reflexión que recibí hace poco. Actualmente me encuentro en Perú y tuve la oportunidad de conversar con un sabedor ancestral del pueblo Quero, que para quienes no saben es uno de los pueblos que ha mantenido o que se considera como los herederos más directos de la sabiduría inca, ¿no? Entonces, en ese sentido, preservan una comunión muy especial con la naturaleza. Y lo que él me comentaba, me hablaba de dos conceptos que me parece que son muy relevantes para lo que vamos a conversar hoy, que son el tema del Pachacutic y el tema justamente del Mastai. ¿Cómo podríamos tratar de traducir estos términos? Se refieren como el retorno a un nuevo tiempo, el retorno a una nueva humanidad donde se logre trascender muchas cosas del pensamiento lineal y de este pensamiento que nos ha llevado a la crisis, para sobre todo mirar de nuevo hacia ideas que nos permitan reconectar con la naturaleza. Lo ponen acá en este tipo de escenarios, lo ponen siempre desde un lenguaje muy simbólico, muy metafórico, donde dicen que es el tiempo de que se regresen o se regeneren y se reconcilien los pueblos de todas las cuatro direcciones. Y hablan también incluso, me parece muy bonito, del reencuentro entre la gran águila del norte y el gran cóndor del sur, para reencontrarnos y converger justamente hacia la protección del medio ambiente. Y me parece muy lindo que desde diferentes epistemologías, desde diferentes ideas, hoy nos estemos encontrando justamente para eso, para converger y alzar la voz por la madre tierra y por la naturaleza en sí misma. Entonces, me emociona mucho ver cómo a pesar de la distancia y fortalecidos desde la diversidad nos encontramos en este espacio, dando reflejo también a todo este conocimiento histórico que siempre ha estado ahí. Entonces, sin más, para iniciar con este encuentro, me gustaría darle la bienvenida a una de nuestras invitadas, a Brenda Nava. Ella viene en representación de Afrontera, que es una colectiva antirracista y anticolonial que propone reivindicar la identidad como estrategia y como postura política, en contra de todo ese esencialismo y apostando por el amor revolucionario y la sinceridad radical. Yo tuve la oportunidad de leer el manifiesto de este colectivo y me emociona muchísimo poder darte la bienvenida. Entonces, darte el espacio para que brevemente nos cuentes un poco sobre tu misión y sobre tu trabajo en este colectivo. Brenda, bienvenida. Hola, ay, muchas gracias. Sí, somos una colectiva antirracista, pero ahorita hablo un poquito de eso. Mi nombre es Brenda Nava, yo hago parte de la Frontera y también de otro colectivo antirracista que se llama Palabra Andando. Generalmente lo que hago es escribir, me dedico a escribir. Me gusta escribir poesía, pero también escribo spoken word, ¿no? Que también es una forma de hacer poesía. Y básicamente he estado 2 años construyendo desde la frontera, pues reflexiones colectivas, textos colectivos, ¿no? Impartimos talleres, nuestra apuesta es un poquito más como justo retirar o quitarle un poquito al eurocentrismo y a la academia, como estas discusiones que nos atraviesan en nuestra cotidianidad, en nuestras corporalidades, ¿no? Entonces, A Frontera se volvió un espacio de aprendizaje colectivo que intentamos llegar a las y los demás a través de talleres, de círculos o grupos de estudio, a través de la creación de estos manifiestos que ya ha citado Diego y que aparte me emociona mucho que hayan llegado hasta sus manos porque realmente hay un esfuerzo colectivo a la hora de crear un texto donde todas estemos de acuerdo, donde todas estén nuestras voces, esté nuestro cuerpo, ¿no? Y esté ahí representada nuestra palabra, que para nosotras es bien importante la palabra.
porque también en la medida de la palabra es la medida de las acciones, uno va haciendo lo que va haciendo, ¿no? Entonces, y bueno, pues Afrontera es una colectiva antirracista que le ha apostado a las discusiones sobre los procesos de racialización y en ese sentido creemos que la lucha por los territorios es completamente anticolonial y antirracista, ¿no? La manera en la que llega la colonización a este territorio es justamente saqueando los territorios. Y entiéndase también nuestras corporalidades como un territorio, ¿no? Lo que muchas mujeres desde el feminismo comunitario han dicho como nuestra corporalidad es parte de ese territorio, ¿no? Rompiendo la dicotomía occidental, ¿no? Como nosotros somos humanos y la naturaleza es aparte, nosotros somos de la naturaleza. Y en ese sentido creemos que la lucha por la defensa del territorio, la preservación de los bienes naturales, porque no nos gusta llamarlos recursos, creemos que ahí también ya hay una forma de nombrarlo como si fueran mercancías. Esos bienes tienen que ser protegidos por quienes habitamos estos territorios y creemos que es la lucha más antirracista y más anticolonial que puede existir. Y en ese sentido, la Frontera pues ha puesto mucho empeño en tratar de romper esas narrativas dicotómicas de que no somos de la naturaleza y que la naturaleza es nuestra, ¿no? Y que claro, es un conocimiento ancestral de muchas otras comunidades, pero venimos de esas comunidades, ¿no? Entonces, pues básicamente a eso, en eso está Frontera en este momento y a eso es a lo que me dedico. Y bueno, ya por último, siempre digo que soy antropóloga social, pero eso es a lo que menos me dedico, estudiar antropología social en la UAM, aquí en la Ciudad de México. Y eso les podría compartir. Muchísimas gracias, Brenda. Qué bonita introducción y ya hay muchas ideas que nos ponen a pensar sobre el cuerpo como territorio, sobre nosotros ser parte de la naturaleza más que ser algo aparte o algo o ponernos en una posición de dominación y de creernos que estamos sobre ella y que es nuestra para explotar y para nuestra supervivencia. Entonces, ya empezamos a entrar en varios temas. Muchísimas gracias. Me gustaría también darle la bienvenida a Marte. Marte viene en representación de la Asamblea Popular de Resistencia Atlitic, el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio. Es un grupo de habitantes originarios y residentes de la Magdalena Atlitic y sus pueblos hermanos, organizados en defensa y resistencia horizontal y apartista por la defensa del bosque y del río. Entonces, bienvenido Marte, para que te presentes y nos cuentes un poco sobre también toda la labor que están haciendo ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos. Gusto, pues nosotros somos, como ya lo mencionabas, un movimiento social, popular, que surge apenas hace 9 meses, ya vamos para los 10 meses en este abril. Surge a raíz de una privatización o posible privatización que se quiere realizar en el Bosque de los Dinamos, la Magdalena Contreras. Somos un grupo de vecinos que empiezan a organizarse como tal ya en la Asamblea Popular Resistencia Atlitic a raíz de la destrucción de la ex hacienda, ¿no? De un casco histórico que tenemos ahí. Pero pues personalmente yo me adhiero ya a esta lucha con un enfoque anarquista, ya que desde este enfoque es donde yo puedo observar que necesitamos liberarnos de muchas cosas, ¿no? En esencia, la mente, posteriormente como mencionaba esta Bren, tomar nuestro cuerpo como un principio del territorio y de ahí partir para la colectividad, ¿no? En esta asamblea precisamente abordamos un ejercicio muy lindo que es la pluralidad de ideas. Hay gente de verdad de todos los partidos políticos, hay apartidistas, como tal, ¿no? Tu servidor que anarquista, entonces reflexionamos bastante en cuanto al trabajo comunitario y lo que implica realmente, ¿no? A profundidad. Personalmente me encantaría que fuera mucho más radical, pero pues se radicaliza dentro de lo que se puede, ¿no? Y va requiriendo la misma lucha. Como formación, pues precisamente estoy aquí en la escuela, estoy estudiando comunicación y cultura,
en la UACM, en el plantel de Tezonco. Y pues bueno, ¿qué más te podría decir de bosque? Nosotros lo vemos como un principio de esta empresa Frisa para poder capitalizar el último río que nos queda en la Ciudad de México. Nosotros entendemos que si bien no quieren en este momento realizar una construcción inmobiliaria como tal en este predio que está en litigio, sí quieren tomar primer frente para poder extender el político y económico de, ¿no? Para pues en principio del agua y del proceso que va generando, ¿no? Entonces es básicamente lo que estamos construyendo, una repolitización de la sociedad a partir de este hecho. Gracias, Marta. Qué poderoso lo que nos cuentas y pues esta coyuntura que se está viviendo particularmente con este río y que nos pongas también en contexto sobre lo que la lucha de ustedes implica, cuáles son esos valores y cuál es justamente ese objetivo de repolitizar, que me parece que es sumamente necesario y urgente en los tiempos que vivimos. Y bueno, para también presentar finalmente a Shenianaí, que nos acompaña en representación de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, que es una red internacional de organizaciones juveniles e individuos de todo el mundo, cuyo objetivo común es prevenir la pérdida de la biodiversidad. Entonces, Sheni, bienvenidísima, un gusto tenerte acá. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trabajo en esta red. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Sheni Anaí alias Martínez. Estoy ahí como Sheni Avisal porque me tuve que conectar en el Facebook, lo siento. Pero bueno, yo soy parte de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. Nosotros somos una plataforma que invita a los jóvenes a incidir en la política, sobre todo en las políticas internacionales, pero hacemos actividades a nivel local que pensamos son como las que mayor impacto tienen en nuestra sociedad. Entonces, cada quien desde nuestra comunidad o localidad hacemos actividades que tienen que ver con la incidencia política de nuestros municipios y tienen que ver con nuestros derechos, derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, y también ahora estamos tratando de utilizar el acuerdo de Escazú, no sé si lo han escuchado, como una herramienta también para la defensa de los defensores ambientales y para ejercer la justicia ambiental en el municipio. Bueno, ya me dijeron que ya no puedo poner la presentación, pero voy a tratar de explicarles más o menos lo que se está haciendo. No sé si conocen todos San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, espero que sí, porque es un lugar muy bonito. Y este lugar, por su altura, es bosque. Tenemos montañas boscosas aquí en San Cristóbal y por ende también tenemos humedales de montaña. Ya, bueno, los humedales de por sí son considerados todo tipo de cuerpo de agua, pero en San Cristóbal tenemos estos humedales que son muy particulares porque son de climas fríos y pues en realidad son lugares muy bonitos, además de que ayudan a absorber el agua de las lluvias, las mantienen durante muchos meses en estos cuerpos de agua. Son como esponjas, hagan de cuenta, ¿no? Que retienen el agua de las lluvias para que la mayoría del año el suelo no esté tan seco. Desgraciadamente en San Cristóbal de las Casas pues hay extracción de agua por parte de empresas privadas que realizan bebidas azucaradas y también hay relleno por escombro en los humedales de montaña. También hay cambio de uso de suelo, se han estado pues expropiando estos territorios para construir, para construcción, ya sea de cales y morteros, o sea, todo tiene que ver con las constructoras o creación de cemento hidráulico, cosas así. Y bueno, en San Cristóbal de las Casas se reconocieron dos humedales de montaña, uno es el de La Quis, le llaman, y el otro es el de María Eugenia.
Los dos son muy importantes, son igual de importantes. Uno está, bueno, los dos están en zona urbana. No les voy a decir que está así en medio del bosque, sino que están en zona urbana. Ustedes vienen a San Cristóbal y pueden agarrar cualquier transporte y los lleva al Parque de los Humedales, de hecho, que es uno de los parques que yo les quería mostrar la foto, pero pues ya no se puede. Pero igual lo pueden googlear y buscar el Parque de los Humedales en San Cristóbal. Ahí este es un humedal que fue intervenido y desgraciadamente pues también fue manipulado con una biopelícula, le llaman ellos. Es una lona, háganle cuenta. Biopelícula se escucha decente, pero en realidad es una lona y hecha a base de polímeros. Entonces pusieron esta lona gigantesca en el Parque de los Humedales y ya no se hace una absorción de agua. Y bueno, el caso es que esto es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Tenemos nuestros humedales, hay unos que han sido intervenidos por el ayuntamiento con estas renovaciones que les llaman, pero en realidad no son renovaciones, sino simplemente los están destruyendo, porque a quién se le ocurre ponerle plástico a un humedal. Y pues bueno, dentro de nuestro municipio hay varios grupos organizados y nosotros como Red Global de Jóvenes nos unimos a estos grupos organizados para incidir en la política y seguir insistiendo a los gobiernos y a los ayuntamientos que nos hagan caso y que ya no se siga pues destruyendo tan importante hábitat, ¿no? Como los humedales que también anualmente reciben a muchas aves, aparte que también hay especies endémicas de aquí del municipio, entre peces, ranas, otras aves también y algunas plantas. Bueno, entonces nosotros nos metemos a estos grupos o somos parte de estos grupos para poder incidir en las políticas y justo ahora estamos tratando de dar a conocer la recomendación 18/2022 que la Comisión de los Derechos Humanos dirigió a las personas titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Va dirigido también a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa, y la Comisión Nacional del Agua, que es la CONAGUA, así como los gobiernos de Chiapas, la Fiscalía General del Estado y también los integrantes del ayuntamiento. Esta recomendación, más bien la emitió la comisión por las violaciones a los derechos al medio ambiente, al agua y a la vivienda, por la invasión y la destrucción de los humedales de montaña, denominados Laquís y María Eugenia, que son los que les digo están aquí en la zona urbana de San Cristóbal. Entonces, esta recomendación sale porque gracias a toda esta insistencia de los grupos organizados de San Cristóbal, que estuvimos insistiendo constantemente, y además que ha sido una lucha de más de una década. Nosotros somos nuevos prácticamente, ¿no? Como grupo, pero en realidad los grupos de los que formamos parte ya son grupos muy antiguos, de más de 10 años, que han estado insistiendo a los ayuntamientos, a los gobiernos municipales, para que ya no se siga extrayendo agua, para que ya no se siga rellenando los humedales y pues aún no ha parado. O sea, ese es el problema. Me llama la atención una de las preguntas que me hicieron en el cuestionario que me mandaron ustedes, donde decía cuál era la mejor opción, ¿no? Si era la mitigación, me parece, la adaptación y la resiliencia. Y pues mi respuesta fue que para mí la prioridad es la mitigación. Creo que si empezamos a detener estas actividades pues extractivistas y depredadoras y contaminantes también, pues podríamos permitir que la misma naturaleza realice sus ciclos biológicos, tanto físicos y químicos, y puede renovarse, ¿no? Pero si seguimos rellenando con cemento hidráulico, obviamente ya no va a tener absorción, no van a tener los suelos absorción ni nada de eso. Entonces, para mí es primordial como juventudes acercarnos a estos grupos, acercarnos a la defensa ambiental, que sí hay muchos mitos y leyendas y también hay muchas realidades que en cuanto a la defensa ambiental que puede llegar a ser un poco peligrosa, pero en realidad siento que vale la pena sacrificar algunas cosas por el bienestar de la naturaleza. Yo creo que San Cristóbal es un lugar muy provechoso para las personas que lo ven con ojos económicos, porque tiene muchos recursos
En realidad, pues ya todos sabemos que la mayoría de los estados de México se están quedando sin agua y Chiapas es uno de los lugares que más agua tiene, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya yo quisiera ponerle así una capa de protección a mi estado, ¿no? Y claro, obviamente sí seguir luchando por la conservación de las áreas para que no se siga destruyendo estos hábitats naturales. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ya tocamos bastantes puntos y nos estamos adelantando incluso a algunas de las preguntas que se vienen ahorita. La idea a continuación es que, bueno, tenemos muchas preguntas, seguramente se sumarán incluso más de que lleguen de la audiencia que nos está escuchando, pero me gustaría proponerles la siguiente dinámica. Tenemos una serie de preguntas preparadas. La idea sería que tengamos aproximadamente unos 2 minutitos para responder cada una de las preguntas, así nos da tiempo de contestar la mayor cantidad de cosas, porque pues estos temas yo sé que dan para hablar todo el día y a mí en lo personal me encanta y me podría quedar hablando de esto hasta que sea tarde. Entonces, tratemos de avanzar para capturar todo ese conocimiento que podamos extraer del espacio de hoy. Entonces, para empezar, me parece que ya se pueden detectar también varios puntos de interseccionalidad entre las tres luchas que ustedes nos están compartiendo. Y me parece que hay muchas similitudes que están, a pesar de que están desde diferentes frentes, hay puntos comunes en lo que están haciendo. Me parece que me gustaría preguntarles en ese sentido que, bueno, a veces cuando pensamos en las problemáticas que tiene el mundo hoy en día, lo vemos como fenómenos aislados o como problemáticas separadas, ¿no? Entonces eso a veces incluso genera que haya banderas distintas. Entonces están los ambientalistas, pero también están las personas que luchan por la igualdad de género y que luchan por la raza. Y acá me gustaría preguntarles cómo perciben que ustedes que se relacionan estas luchas de derechos humanos desde desde todos los ángulos políticos que también hemos empezado a ver en esta conversación, con la lucha del medio ambiente. ¿Creen que el medio ambiente y esa lucha por el medio ambiente abarca todas las demás o que son exclusivas? ¿Cómo lo ven en ese sentido? Entonces me gustaría darle primero la palabra a Brenda para que nos cuente un poquitito sobre eso, ya cómo lo ven. Sí, yo personalmente creo que les voy a compartir para responder. Ayer estaba leyendo a una mujer que escribe desde los feminismos islámicos, que el sistema es sistema moderno, colonial, blanco, heterosexual, cristianocéntrico, y da todo todo un enunciado para determinar en qué sistema estamos, ¿no? A qué sistema pertenecemos. Y es tan largo lo que dice y cómo lo define el sistema, no solo es capitalista, sino también es patriarcal, sino también es cristianocéntrico, sino también, claro, ella como una mujer que practica el Islam, alcanza a notar que existe incluso una colonialidad de la religión, de la espiritualidad, del saber, y que justamente habla desde un territorio en donde ha sido un territorio de conquista para el saqueo de los bienes, ¿no? Entonces, si queremos nombrar qué tipo de sistema estamos, es un sistema blanco, moderno, colonial, y eso ya implica muchísimas opresiones, ¿no? Es decir, la opresión viene en conjunto. Yo creo que la forma en la que vivimos oprimidas, oprimides, oprimidos es tan estructural, tan sistemática y sistémica, que creo que todas las luchas están relacionadas unas con otras y que no se podrían o no se tendrían por qué separar, que es un poco una de las preocupaciones que personalmente tengo, ¿no? Porque si tú ves la lucha de las mujeres, tienen ciertas demandas, pero resulta que hay una mujer indígena descendiente, una mujer racializada, que está en la búsqueda de sacar estas empresas transnacionales, y que esa también es una lucha de mujeres, pero que es una lucha comunitaria, ¿no? Y entonces de pronto la lucha como de las mujeres dice, no, espérate, es que si tú trabajas con los varones de comunidad, entonces ya no estás dentro de los límites de mi lucha, ¿no? Y creo que es una problemática. Yo, este ejemplo que les pongo es que sí vivimos en un sistema moderno, blanco, colonial, patriarcal, heterosexista, cristianocéntrico, etcétera, etcétera, y que las luchas van en conjunto porque la opresión viene en conjunto, ¿no? Entonces, por supuesto que si tú luchas desde acá, desde la cuestión de la raza,
pues también estás luchando para defender el territorio. También es una lucha que nos interpela, porque mayoritariamente las personas que ocupamos esos territorios que han sido saqueados somos personas de color, ¿no? Somos personas racializadas, mayoritariamente. Yo no quiero decir que no existan personas blancas que no habiten estos territorios. Entonces, por supuesto que la lucha y que todo está relacionado, interconectado, y que justamente la manera de contrarrestar esa opresión tendría que ser colectiva, ¿no? Tendríamos que juntarnos con los pueblos, juntarnos con los barrios y dejar de verlos como una lucha que no nos corresponde o que no nos pertenece. Y eso es como un poco lo que pienso. No quiero abarcar más tiempo. No, muchísimas gracias. Esa respuesta me parece que es muy clara y bastante contundente. En tu caso, ¿cómo lo ves, Marta? Yo creo que aquí deberíamos de replantearnos nuevamente el concepto de medio ambiente, ¿no? Porque lo tomamos como medio ambiente es todo aquello que es verde, que tiene vida, ¿no? Es muy naturalista, pero no lo hacemos nuestro, no lo tomamos a la par, lo tomamos de forma muy subjetiva, nosotros poniéndonos como humanos desde el centro, ¿no? Es muy antropocentrista este término de medio ambiente. Entonces se debe reentender y para reconstruir una narrativa, ¿no? Desde lo biológico y desde ponernos nosotros a la par que los otros seres, ¿no? Que es seres, digamos, flora, fauna, los entes vivos, como son el mismo río, como es un volcán, como es pues toda la naturaleza, ¿no? Lo mismo caótico que representa esa naturaleza, ¿no? Inclusive ese mismo término de caos, el caos lo podemos ver en un bosque, en una playa donde no hay un solo humano y está la misma naturaleza siendo por sí misma y actuando como es, ¿no? Entonces creo que desde ahí debemos de replantearnos eso, porque los sistemas culturales, los conceptos que ya nos platicaba Bren, pues sí, a fin de cuentas es lo que en estos momentos y históricamente nos ha venido oprimiendo y explotando, ¿no? Y precisamente por eso es que las luchas están bien, porque sí son un monstruo de mil cabezas, pero básicamente las tres principales son capitalismo, patriarcado e individualismo. Sea cual sea el territorio, esos son los enemigos reales que pues en este momento, a consecuencia, sí, ya en último momento por la pandemia, los hemos estado viendo. Y esta, eh, por esta liberación, nos cerraron tanto tiempo durante estos 2 años que tuvimos el tiempo para reflexionar, tuvimos la oportunidad de podernos vernos más presos de todo esto, que ya es totalmente bien natural dar el siguiente paso. Sí, Excelente. sería todo. No, 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 me parece muy importante eso de considerarnos también, o sea, muchas veces al verlo separado de nosotros pensamos que no nos compete. En la medida en la que estamos viendo el medio ambiente como algo aislado, no nos damos cuenta que nosotros hacemos parte de eso y que es parte de una totalidad y de un organismo en sí mismo. Entonces, que me gusta mucho esa reflexión que compartes. Eh, y Sheni, cuéntanos también en ese sentido, ¿cómo ves tú esta pregunta? Si yo nada más para tenerla más clara la podría repetir. Sí, claro, claro. Justo puntualmente, sería, ¿cómo consideras tú que se relacionan las luchas sociales por derechos humanos y por las diferentes causas que vemos hoy en día con la defensa del medio ambiente puntualmente? Ah, bueno, sí, sí, sí. De hecho, fue una de las preguntas que más me gustó del cuestionario. Pues se relacionan directamente con nuestra calidad de vida. Tal vez sí suene un poco como capitalista decir calidad de vida, ¿verdad? Pero más bien como un bienestar en nuestra vida, ¿no? Porque el agua es vital. Todos necesitamos agua para vivir,
lavarnos los dientes, para bañarnos, para lavar las verduras. Entonces el agua es como ese punto así, el máximo, es nuestro centro el agua. Y el agua está dentro de nuestras necesidades o cubre nuestras necesidades. Entonces, por eso está ligada directamente con los derechos humanos, porque el derecho humano al agua es un derecho de todos y para todas y todos. Entonces, también por eso me gusta mucho mencionar un hashtag de la lucha es por la vida, porque en realidad todo esto se conecta con la vida, ¿no? Con el bienestar en la alimentación, la nutrición, la educación. Incluso una persona que no está bien nutrida no puede rendir bien en la escuela. Entonces, todo esto está ligado con nuestra calidad de vida o nuestro bienestar, se podría decir. Y aparte, pues las luchas también, claro, porque todos tenemos diferentes necesidades en nuestras localidades y que la mayoría tienen que ver con el agua y el territorio. De acuerdo, sí, incluso en términos como desde el buen vivir, ¿no? Como que es este pensamiento filosófico de muchos pueblos indígenas y de Exacto, esa muchas era la prácticas palabra de, que se me perdió. de la vida digna, de las condiciones para mantener una vida digna, y me parece que me resuena profundamente lo que estás diciendo, porque eso es al final lo que deberíamos apuntarle también en términos de lo que comentabas de ciertos sacrificios que también es necesario hacer para preservar un equilibrio. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ya mencionaba Marte un poco el individualismo como uno de los problemas que nos estamos enfrentando ahorita a la luz de toda esta crisis. Y, y la pregunta que me gustaría hacerles es que, bueno, muchas veces ahorita está mucho ese debate, o no sé si también ustedes lo han percibido, yo lo percibo mucho, de cuando individualizamos la culpa del problema del cambio climático, ¿no? Entonces está el tema del plástico, el tema de nuestros patrones de consumo, de nuestra alimentación, donde pues también nos cargamos de mucha culpa en la medida en la que decimos como realmente cómo ejercemos un cambio que sea más significativo, que sea más grande. Y también está también por el otro lado la idea de que, bueno, o sea, hay muchas veces que hay personas que se excusan en la idea de decir, no, pues es que la multinacional X o la multinacional Y está contaminando mucho más de lo que yo hago con una sola botella o algo así. Entonces, realmente eso nos deja con un margen de maniobra estrecho, ¿no? Sobre qué es lo que realmente tenemos que hacer. Llamamos a la acción individual, llamamos a la acción colectiva. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cuál es el papel de los gobiernos? ¿Cuál es el papel de los individuos, de las sociedades, de los actores políticos, de las instituciones internacionales? ¿Hay alguno que tenga más preponderancia en la forma en la que debe actuar? Y realmente entonces, ¿dónde está ese margen de maniobra que nosotros tenemos que buscar para también no caer en la individualización de las problemáticas que justamente nos divide encontrar algo colectivo? Entonces, nuevamente con la misma dinámica, Brenda, no sé si nos quieras contar cómo es esa pregunta. Híjole, yo estoy en el punto en el que sí responsabilizo totalmente a las empresas, porque, bueno, a nivel personal, evidentemente una tiene sus posturas políticas. Yo desde hace mucho tiempo dejé de utilizar bolsas de plástico, y yo veo que de todos modos sigue una crisis ambiental, pues, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que el problema es estructural. Si estamos hablando de que la lucha tendría que ser estructural, es porque el problema es estructural, ¿no? Es decir, revisamos la ley y dan concesiones de territorios de 50 más 50 años prorrogables a otros 50 más. En pro de la ciencia y en pro de la modernización y en pro de un bienestar para la comunidad, porque va a generar empleos, y llega una empresa transnacional y deja muchísima contaminación, seca mantos acuíferos, ¿no? Asesina a los líderes comunitarios, a las mujeres comunitarias también que están en la lucha por la defensa del territorio, y es un problema estructural realmente, ¿no? Yo creo que aquí hay que revisar esas leyes en materia de minería, ¿no? Esa reforma energética que está, digo, yo no quiero entrar aquí en temas tan controversiales, pero yo creo que esas leyes también tienen mucho que ver, ¿no? Lo permisiva que se ha vuelto el Estado con las empresas a la hora de otorgar los permisos en territorios, y que claro, una puede dejar de consumir plástico y una puede no consumir carne, ¿no? Como en esta cuestión de las cosas que yo voy a hacer a nivel individual, ¿no? Y después colectivizar y después como compartir,
pero cuando eso no funciona es porque el problema es más grande que eso, ¿no? El problema es estructural y el problema no viene solamente o no tendría que ser solamente de quienes estamos padeciendo las consecuencias de esos cambios climáticos y de esa crisis medioambiental que existe, ¿no? Yo creo que tiene que ser en conjunto, yo creo que se tienen que cuestionar esas leyes, yo creo que la responsabilidad sí es del Estado, sí es de las instituciones, sí es de quienes siguen operando en nuestros territorios, no es una forma de conquista y de recolonización completamente, ¿no? Que existan empresas como Bonafont, y yo no sé si el hecho de que nosotras a nivel individual dejemos de consumir Bonafont va a acabar con el problema, porque el problema es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Entonces creo que es un asunto estructural que hay que ir ¿no? Y que bueno, también con la cultura cristiana, pero lo que sí creo es que tenemos, como un poco decía Marte, ¿no? O sea, no somos dueños de esto, no nos pertenece, pero tenemos responsables con los territorios, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que somos de la naturaleza y de que hay, o sea, que somos parte de ese universo, ¿no? Y como dirían los tojolabales, todo lo que late, pues todo lo que tiene corazón tiene vida, ¿no? Y aquí todo lo que está a nuestro alrededor tiene un latir, ¿no? Y hay que proteger eso. Pero si tampoco se ataca el problema de manera estructural, creo que esto no va a mejorar, ¿no? Aunque dejemos de utilizar plástico o aunque seamos veganos o sea, o muchas otras cosas, ¿no? Eso creo. Excelente para iniciar esta discusión que es bien compleja y tiene muchas aristas. Marta, ¿tú qué opinas? Bien, pues sí, mira, aquí dividiría la pregunta como en dos, de si es el gobierno qué hace o qué debería hacer, ¿no? ¿Qué debería hacer? Pues aplicar las leyes que existen en las constituciones, sea cual sea el territorio, para poder pues, brindar esa protección que el pueblo, las naciones merecen, ¿no? Lo que hace es ser un facilitador del capital y lo ha sido históricamente y personalmente pienso que lo va a seguir siendo porque precisamente para eso están diseñados los estados, para proteger a las oligarquías, a estos pequeños grupos que tienen el manejo de todo, ¿no? Las empresas, sí, principalmente también comparto con Bren aquí lo que menciona, ¿no? Las empresas son los principales, ¿por qué? Porque tienen esta lógica del progreso ilimitado y es algo que en este momento el medio ambiente natural, los recursos naturales sabemos que no son limitados. Nosotros mismos, como nuestra existencia tiene un fin, y entonces debemos de entender que la economía misma tampoco es ilimitada, ¿no? Los procesos económicos, los procesos de producción no son ilimitados. O sea, sí puede ser que la energía no se crea ni se destruye, no se transforma, pero eso es energía, no un bien o algo material, ¿no? Como tal. Y aquí precisamente es donde yo pienso que entra el papel como sociedad, ¿no? Que necesitaríamos replantearnos nuestra misma existencia desde un sentido filosófico, ¿no? Y aquí justo hoy mismo en una clase tocamos la filosofía tojolabal, que es una comunidad maya, en la cual les voy a leer algo que desde la praxis lingüística, ¿no? Que es ya un hecho, una primera acción política que se ejerce, ¿no? Y por eso aquí, pues, yo comparto mucho de usar el lenguaje inclusivo, porque desde ahí mismo se empiezan a cambiar estos patrones de pensamiento. Entonces, aquí ellos mencionan como en esto de ya hacer comunidades del lenguaje, que cuando alguien comete un delito no se dice que ese ser, uno, cometió un delito,
sino que nosotros cometimos un delito, porque desde ahí se reapropia ese sentido de comunidad y de que todos influyen en que una persona pueda generar el bien común o pueda generar un mal general también, ¿no? Entonces aquí creo que sí, principalmente sería eso, como sociedad nosotros replantearnos esa existencia misma de, ¿no? de quitarnos ya del cerebro el individualismo y si bien ya sabemos que el problema es estructural, ¿qué hacer con esa estructura? ¿Se puede modificar? ¿Se puede reformar? Yo pienso que no. O si es necesario reemplazarla con acciones directamente en los territorios donde se ejerce esa dominación, ¿no? Llámese individualidad, llámese espacio geográfico, llámese pensamiento, ¿no? Desde ahí es de donde tenemos que replantearnos el reemplazar esta existencia. Qué potente lo que comentas sobre el pensamiento, desde muchas culturas indígenas, por ejemplo, el pueblo Arhuaco, ¿no? El pueblo Coyi de la Sierra Nevada de Colombia hablan de que desde el pensamiento es que se crea la realidad. Y me parece que ahorita es importante hacer esos ejercicios intelectuales para buscar esa transformación, esa renovación, ese cambio de las estructuras. Sheni, en tu opinión, ¿cómo es todo este tema de a quién le corresponde mucho más o le corresponde preponderantemente este problema y cuál es nuestra responsabilidad en general desde las diferentes esferas de la sociedad? Sí, claro. No, pues yo estoy de acuerdo con los compañeras y la compañera también, de que las empresas y los gobiernos son principalmente los que son tomadores de decisiones, para empezar, verlo desde ahí. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes venden? ¿Quiénes arreglan el cambio de usos de suelos? Pues ellos. Entonces, principalmente ellos son las personas que manejan los bienes naturales. Me late también que creo que fue Bren quien dijo que ya no le llama recurso natural, y qué bueno, porque también nosotros apenas hace unos meses empezamos a llamar mejor bienes naturales, porque precisamente las empresas y los gobiernos lo tienen catalogado como recurso natural. Entonces, el hecho de ser recurso quiere decir que tiene una validación económica. Entonces, desde toda esta estructura, las políticas públicas, desde toda la forma en que se les llama, los términos con que se les nombra a nuestros bienes naturales, desde ahí los gobiernos son así como los que están moviendo los hilos desde arriba, ¿no? Y lo que da más miedo es que arriba de ellos hay alguien más que tiene más interés, ¿no? Por esos territorios tan enriquecidos con los bienes naturales como es el agua o otros hábitats importantes para otras especies y también para nosotros. Entonces, desde ahí, y también en lo que he aprendido en el camino, que sí es la responsabilidad de los gobiernos y de las autoridades, pero también es nuestra responsabilidad, simplemente, ¿no? También debemos nosotros empezar a inculcar a las nuevas generaciones a que tienen que tomar pues una batuta en la toma de decisiones. Eso fue lo que yo aprendí en la Red Global de Jóvenes, a que yo era parte de la toma de decisiones, ¿no? Que yo formara parte por medio de estos grupos ciudadanos organizados, que diéramos esta presión hacia estos gobiernos, hacia estas empresas, para que con nuestras conciencias ambientales nosotros podamos cambiar las cosas que están mal, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de todos, claro, por supuesto. Y a nivel individual, por supuesto que yo también cambié muchos hábitos en mi alimentación, en mi modo de vivir. Y claro que sirve, por supuesto, yo invito a todos a que cambiemos nuestros modos a ser más ecológicos, o ecologistas. Y sí, sí ayuda mucho también inculcarle a las nuevas generaciones, o sea, ser un evangelizador ambientalista. Yo así ya me llama una amiga que me dice que yo ando evangelizando a la gente, pero es que sí, así se tiene que ser, ya es un estilo de vida ser un defensor ambiental, porque lo tienes que reflejar, ¿no? En todas tus acciones. Y pues en nuestras acciones también hacemos esta presión a los gobiernos y a las empresas, porque principalmente ellos son los tomadores de decisiones.
de acuerdo con todo lo que dijeron, la verdad. Mi postura es muy similar. Em, Nos queda tiempo como para dos preguntas más de las que estaban estructuradas y pensadas desde el comienzo, más al menos vamos a tratar de meter al menos una pregunta también de la audiencia, que ya están llegando varias. Para avanzar entonces rápidamente, la siguiente pregunta que me gustaría hacerles, bueno, estamos hablando de saberes no occidentales, no hegemónicos, estamos llamando a cuestionar todos estos sistemas de pensamiento lineal, dicotómico que nos han llevado a esta crisis, ¿no? ¿Cuáles, desde sus respectivas luchas, qué solución propondría para que de ahora en adelante podamos contribuir a que estos conocimientos distintos, a estas epistemologías diferentes y alternativas también no hegemónicas, tomen más preponderancia en el debate público, que incluso puedan llegar a incidir en la toma de decisiones o incluso en el análisis de política pública? Y vamos con Bren, cuéntanos un poco cómo piensas que podemos llevar al centro todos estos saberes no occidentales. Es un poco complejo porque llevamos 2 años intentando llevar discusiones fuera de la academia, ¿no? Para empezar, pues las personas que yo he leído, que están haciendo teoría, ¿no? Y que están haciendo conocimiento y saber, pues no son personas que yo leí en la universidad. Eso, o sea, yo leí la antropología más occidental y a mí me enseñaron a llegar a los territorios, a sacar información e irme, ¿no? Literalmente, o sea, hay un código de ética antropológico que eso te enseña. Cuando empiezas a estudiar realmente con otras personas, ¿no? Que están pensando y que pensar es una acción y es un saber, ¿no? Y que te comparten desde la oralidad todo lo que han hecho, que cuestionan la academia. Bueno, es cuando yo empiezo a formarme políticamente. Todas las cuestiones que hacemos en la frontera es justamente tratar de llevar esas discusiones a través de grupos de estudio, a través de textos como el manifiesto, ¿no? Que sabemos que de pronto las redes sociales también ahí nos ayudaron mucho a llegar a otros lugares, a conectar con otros países, ¿no? O sea, el tema de la pandemia y el utilizar los medios como las redes, ¿no? Como el Zoom, como lo que estamos haciendo ahora, nos llevó a otros lugares, ¿no? Yo conozco a personas que ahora están en este momento en Francia, pero que viven como migrantes y que tienen una potencia de sus saberes, ¿no? Y que también hay una lucha también medioambiental allá y que por supuesto para nada es lo mismo que en estos territorios, pero que eso nos ayuda a conectar, que eso nos ayuda a poner en el centro las discusiones. Y yo lo que sí creo es que hay que escuchar a los pueblos que se están organizando, ¿no? Yo la semana pasada escuché a 2 personas que están en San Cristóbal de las Casas justamente defendiendo los humedales, que fueron agredidos, ¿no? Que fueron perseguidos por la policía. Y creo que esas personas son las que están poniendo el cuerpo, ¿no? Y que a veces el riesgo de los que hablan, bueno, pues el riesgo es poner la vida por la vida, ¿no? Y la lucha es por la vida porque también en ese sentido pues una pone la vida, ¿no? O sea, hay defensoras que han asesinado, que han perseguido, que han violado, ¿no? Hay muchos otros defensores que también lo mismo, y por eso es una lucha por la vida, porque tú puedes dejar ahí tu vida, pero es para salvaguardar la vida del planeta, ¿no? Por sus bienes naturales. Entonces yo creo que hay que escuchar un poquito más a todos ellos porque todos ellos y ellas son poseedoras de un conocimiento, ¿no? Y no necesitan haber publicado 7 libros, 2 tesis, tener doctorado, ¿no? O sea, todos ellos tienen un potencial de saber sobre la colectividad, ¿no? Y yo lo que sí creo es que sí hay una estructura muy avasalladora, que a veces podemos pensar que no se puede, pero romper esa lógica es justamente hacer colectividad, ¿no? Si uno de los pilares del capitalismo es el individualismo, entonces hay que hacer colectividad y entonces hay que hacer comunidad y entonces hay que poner a disposición los saberes que tenemos frente a quienes probablemente
también los están poniendo a disposición, ¿no? Y eso es como voltear a ver otras narrativas, pero también voltear a ver a otras corporalidades y reconocer que eso es conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que acercarnos, si hay una caravana por la vida, hay que ir, ¿no? A esos eventos que nos están convocando y escucharles, ¿no? Escucharles, acompañarles en su lucha, porque al final también es nuestra, ¿no? Y eso es como ir rompiendo la lógica individual de mi lucha es esta y la tuya es otra, ¿no? Y eso es lo que yo creo que habría que hacer, un poquito como jugarle a todo, ¿no? De acuerdo, totalmente. Qué buen mensaje este último. Marte, ¿tú cómo lo complementarías y qué piensas también en este sentido? Ok. Eh, de inicio sería como no tratarlo de llevar a un solo centro otra vez, porque sería replicar, ¿no?, este eurocentrismo y los ejercicios piramidales o verticales, que son las mismas reproducciones que el Estado moderno ejerce para dominarnos, ¿no? Entonces, yo creo que sería, como mencionaba Bren, justo debemos de apropiarnos nuevamente del espacio en común. A mí también yo difiero un poquito con Jenny de llamarlo bien, ¿no? Porque también el llamarlo un bien es como un bien capitalizable. Entonces, a mí me gusta más el término espacio común. Salirnos a apropiar de este espacio precisamente para conectarnos a través de las necesidades, que es lo que justo la caravana por el agua y por la vida está realizando, ¿no? Empezarnos a mover, a desplazarnos directamente hacia los territorios para conocer la necesidad real. Por ejemplo, de los Ixtlán, Oaxaca, aquí en Doctor Galvez, gracias a la unión de esas luchas, pudieron tener una llamada con gobernación directamente de Oaxaca, ¿no? Para poder agendar las siguientes reuniones que les habían negado en cuanto al proceso de presos políticos. Y pues precisamente en conocer y entender las necesidades del otro, debemos de entenderlas desde el físico, lo intelectual y lo espiritual, ¿no? No para llegar y colonizarlos con una idea redentora de nuevos pensamientos verdes o cosas que mismo capital y las empresas realizan para poder tratar de remediar todo el mal que han hecho históricamente, ¿no? Nosotros desde ese punto, en la Asamblea Popular Resistencia Athletic, estamos tratando de ocupar el arte precisamente para politizar, ¿no? Hace 3 semanas hicieron un proceso de camino de la Magdalena, en el cual hicimos un video donde pues, visibilizábamos que ya no estaba corriendo agua en los últimos 3 kilómetros del río, desde el segundo dinamo hasta el principio de la cañada. Forzamos, el video se viralizó, y forzamos de alguna forma a que el alcalde tuviera que moverse, también él, de su zona de confort, de su oficinita, tuvo que salir, irse a plantar ahí al río, y de alguna forma para, pues, tacharnos a nosotros como mentirosos, como alborotadores y estas cuestiones, tuvieron que dejar fluir nuevamente el agua, ¿no? Para, pues, mostrarle a la sociedad que nosotros éramos los mentirosos y los malos y los revoltosos, pero de alguna forma sí pudimos detener ese ecocidio que ya venían realizándolo desde 3 años atrás y que, pues, gracias a eso y a que la gente está interesada en la situación actual, ¿no? En todo esto que se están uniendo luchas y que pues, nosotros hemos estado acuerpando manifestaciones dentro de la misma alcaldía donde si una colonia no tiene agua, pues hasta nos escriben directamente a la página, ¿no? Y nos solicitan que vayamos a acuerparlos, ¿no? O con la cuestión también de los panteones, de la nueva administración y el reglamento que quiere, bueno, que impuso la Ciudad de México. También hay 4 pueblos originarios, bueno, en la alcaldía, en donde estamos tratando también desde esto, pues de unirlos nuevamente. Y en este video que te cuento que hizo el alcalde, él explícitamente mencionaba que
dejáramos de politizar el tema del agua. Y es como, es imposible no politizar algo que implica nuestra vida y subsistencia, ¿no? Pero bueno, esos son los políticos que generan algunas instituciones educativas. Y solamente para finalizar, la Revolución Mexicana no fue una sola lucha, una sola gran lucha, ¿no? Fueron muchas pequeñas luchas que terminaban convergiendo en un ideal de liberación y de obtener la tierra, ¿no? Ahora quizás ya hubo una repartición de tierra, pero la cuestión está en que lo poco que nos queda, que realmente podemos decir que es nuestro, podría ser el agua y el aire, y nos lo están arrebatando también. Bueno, igual, se le mencionaba para finalizar, pues te mencionaba que estamos tratando nosotros de compartir ese espacio público a través del arte, ¿no? Y de crear estas nuevas narrativas de pensamiento, realizando cine debates. Precisamente mañana vamos a tener un cine debate, y antes de eso vamos a tener con unos compañeros anarquistas también de Tlalpan, ahí los pueden encontrar como Cine Escuela, una mesa un círculo de estudios donde vamos a plantearnos un temario para poder hacer una crítica hacia el sistema educativo. Ese lo vemos como un sistema adiestrador del Estado. Y es lo que estamos tratando de realizar nosotros para generar esa comunalidad. Genial, genial. Gracias por compartir esa iniciativa. Y bueno, Shani, también finalmente respondiendo a esa pregunta y con tus reflexiones finales, ¿qué te gustaría compartir sobre todo esto que hemos hablado y sobre esta pregunta final? Claro, pues de hecho que sí es importante apropiarnos de estos espacios, como dice el compañero y la compañera, ya sea colectivo, ya sea una asociación civil, ya sea cualquier grupo organizado de la ciudadanía. Sí es importante a veces politizar algunas cosas porque nuestro sistema es político. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, para que nos hagan caso, desgraciadamente tenemos que de alguna forma irnos, usar estas herramientas políticas que tenemos o legislativas para así, ahora sí que darles un gancho al hígado a las otras políticas públicas que ponen estos gobiernos que a veces son un poco capciosas. Hace poco la Semarnat nos mandó un decreto que decretaba hábitat crítico a los humedales. Tenía 25 páginas, lo leímos y resulta que el decreto da chance a que las empresas sigan extrayendo agua, da chance a que las empresas sean parte de la toma de decisiones. O sea, en realidad sí tenemos que apropiarnos de estos espacios públicos de ciudadanía ambiental, realizar estos análisis, tenemos que leer. A veces es un poco cansado, no es accesible para todos también. Entonces nosotros como grupos sociales tenemos, o desde la sociedad tenemos que seguir trabajando. Me da mucho gusto haber compartido con Bren y con Marte, porque me da mucho gusto que también personas estén preocupadas por estas cosas que están sucediendo en nuestro país y que también estemos preocupados por concientizar a otras personas, no solo desde el lado de la naturaleza, sino también desde la sociedad, ¿no? Porque hay muchos vacíos ahí en nuestra sociedad que eso mismo hacen que no podamos ver que pues la información que se nos da y la forma en que se manejan nuestras políticas pues son obsoletas. Nosotros tenemos que despertar para despertar a otros. Entonces es muy, muy importante reconocernos en estos espacios, adueñarnos de estos espacios y reconocernos como parte de la naturaleza desde lo eco y no desde el ego, ¿no? Gracias. Gracias, Shani. Y bueno, gracias a Brenda, gracias a Marta, gracias a todos los que nos acompañaron. Por cuestiones de tiempo me comentan que ya tenemos que ir cerrando, pero pues ahí quedaron varias preguntas en el chat que desde la organización de Salri van a estar enviándoles porque me parece que son muy relevantes para todas las luchas que estamos compartiendo en este espacio. Me gustaría también hacerles la invitación a todos nuestros ponentes para que nos compartan sus redes sociales por medio del chat, para que también si hay alguien que haya quedado con más dudas, si quieren mantener la conversación, si quieren mantener el vínculo, pues que sea este el comienzo de muchas otras conversaciones. Entonces los invito a
que compartan, como decía, todas esas redes sociales para finalizar este espacio. Y bueno, y agradecerles nuevamente a todos por el interés, por las preguntas, por las participaciones y nuevamente a Salri por organizar un espacio con tanto valor como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Es un gusto haber dado un espacio para una discusión fructífera. No olviden que el resto de los eventos serán de manera presencial en el Campus Santa Fe y podrán seguir aprendiendo de cuál es su rol en esta lucha desde cada industria. Síganos en redes sociales y sigamos iniciando conversación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.